Gracias a todos por haber venido hasta aquí para estar con Javier Olivares en la presentación de este magnífico libro editado por Astiberri, que es El enigma per tierra. Por cierto, antes de que se me olvide, porque sé que se me va a olvidar, tengo que comentaros que me lo acaba de recordar Juan, que hasta el viernes es, Juan, una semana más, hasta el domingo. Hasta el domingo, los que no hayáis pasado, os invito y os recomiendo encarecidamente que os deis una vuelta por el Vizcaya Aretoa, el nombre de la calle no sé, pero para que os hagáis una idea, está junto al Guggenheim, justo enfrente de la pasarela Rupe, la que pasa de Deusto, en el Vizcaya Aretoa de la UPV. Podéis disfrutar muchísimo de precisamente una preciosa exposición en torno a todo este libro, en torno al enigma per tierra y en torno a la figura de Javier y de Fernando, con toda esta historia. Bueno, hoy está con nosotros Javier Olivares. Rápidamente os hago un pequeño semblante: madrileño, dibujante, ilustrador afamado, digamos. Iniciaste en los 80, principalmente en la revista Madrid, luego has ido colaborando con muchas otras publicaciones, una larguísima trayectoria como ilustrador. En el mundo del cómic también una trayectoria, digamos, muy brillante. Premio Nacional de Cómic en 2015 por Las Meninas, junto con Santiago García. También mejor obra publicada de autores españoles en el Salón de Cómic de Barcelona. Precisamente con Santiago también habías publicado anteriormente El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 2009. En 2020 hicisteis La cólera, otro cómic fantástico. Y lo más reciente en cuanto a cómic, digamos, fue Walburan Beach con Jorge Carrión, un cómic también con un concepto muy interesante, y como digo, una innumerable lista de libros ilustrados, pues como puede ser, por ejemplo, El silencio se mueve y Prisioneros de Zenda, precisamente con Fernando. Hoy hablamos del enigma per tierra. Esto se publicó en mayo. Creo que ya todos lo habéis leído, ¿no? No sé, digo, por si igual a alguno le hacemos un poquito de spoiler, le sorprendemos un poco, porque yo te comenté cuando te entrevisté allá por mayo, que era una de las entrevistas más difíciles de mi vida, porque yo llegué muy virgen a toda esta historia de per tierra, y entonces para mí desde la primera línea hasta la última la disfruté enormemente. Entonces quería un poco, porque la entrevista más se publicaba el día que salía el libro, que la gente pues un poco sintiera casi lo mismo, ¿no? Esa emoción de descubrir un mundo realmente maravilloso. Pero creo que a estas alturas igual ya nos podemos desmelenar y puedes contar lo que quieras sobre esto. Entonces igual lo mejor seguir un poco al origen, dónde arranca, y hace ya muchos años, toda esta historia entre Fernando y tú, para dar forma a Per tierra y al enigma. Pues bueno, gracias a todos por venir. Pues la verdad es que yo pienso que a pesar de que es un proyecto que nace con una idea un poco, a mí no me gusta decir tramposa ni engaño ni nada, sino más bien de juego, ¿no? Sí. De juego. Entonces, a mí ahora mismo yo creo que me parece mucho más fascinante contar el juego, o sea, contar a qué hemos jugado Fernando y yo, y ya que he jugado yo, que contar que jugamos. O sea, es como que, bueno, hemos jugado, pues muy bien, pero ¿qué habéis hecho, no? ¿Y por qué? Aparte de divertiros mucho, ¿no? Sí, porque desde el principio, bueno, cuento rápidamente para que tengáis un poco un contexto. Esto nace principalmente de Fernando Marías, que le encarga a SM un libro. Él presenta El silencio se mueve, que lo has nombrado antes, un libro sobre un personaje, un ilustrador español, la historia fantasmal, porque el personaje de Joaquín Per tierra, a pesar de ser el protagonista del libro, digamos que aparece como fantasma dentro del libro. O sea, ya empezamos con una capa fantasmal, ¿no? Y luego Fernando lo que hizo fue buscar a alguien, dijo, necesitamos un dibujante que encarne a este dibujante Per tierra y que además se esconda detrás, porque la gracia del proyecto era que lo que querían hacer era mantener el secreto o la ilusión de que Per tierra era un personaje real. Estamos hablando de hace ya 14, 15 años, cuando sale el libro, que redes sociales ya había, y ya había Twitter y había cosas, pero no al nivel de ahora. Entonces ellos querían mantener esa ilusión de que Joaquín Per tierra fue real, por lo cual mi misión dentro del libro era desaparecer, o sea, era no firmar.
ellos pensaron que esa característica o ese problema iba a ser un escollo, y para mí fue precisamente lo que me interesó. Y dije, no, es que lo que me apetece es precisamente eso, ¿no? Empezar a trabajar desde detrás de alguien, ¿no? Inventarme a alguien y ver qué tal se me daba y qué cosas podría parecerme, o qué cosas podría parecerme a él. Y entonces desde el principio lo que pasa es que no pude esconderme. Yo ya, cuando me llaman, ellos ya tenían una trayectoria no tan larga como ahora, pero 14 años más corta, pero ya era larga, y ya tenía un estilo formado. De alguna manera el estilo, yo siempre lo digo, ¿no? Que es un anhelo que se convierte en una cárcel, ¿no? Es como el resumen de un estilo. Sí. O sea, es algo que quieres y cuando lo tienes dices, joder, ahora no me lo puedo quitar. Y me pasó eso, me pasó que no era capaz de crear un dibujante nuevo. Todo lo que les presentaba la editorial me decían, este eres tú, ese también, te reconocemos. Entonces, de alguna manera dije, vale, está bien, este no es el camino no es imitar a alguien, el camino es un disfraz más, si queréis, conceptual, o sea, de proceso, no tanto de resultado, porque el resultado era muy yo. Entonces lo que hice fue buscar dentro de mí una manera de encarar este trabajo desde un punto de vista más libre, ¿no? Volver un poco porque de hecho una de las cosas que tiene varias cosas el personaje de Pertierra, o si queréis el trabajo de Pertierra en unas características. Una es la oscuridad del trabajo, que eso va ligado al personaje, el personaje del libro. No lo voy a contar por si leéis el libro, pero el personaje del libro arrastra un oscuro pasado. Sí. Y ese oscuro pasado y esa pena, si queréis, o esa herida, la queríamos reflejar en su trabajo. Yo le dije a Fernando, estaría muy bien que todos los libros que ilustrase fuesen libros duros, difíciles, o sea, nada de ilustrar mujercitas, ni Heidi, no, Frankenstein, sí. A Cumbres por las cosas, caña, tal. O sea, una cosa más dura, ¿no? Y luego otra cosa que sí que me di cuenta desde el principio es que Pertierra encarnaba mi lado pulp. A mí me gusta mucho el mundo del pulp, del pop, o sea, yo no lo escondo en mi trabajo, no lo he escondido jamás. Me encanta que aparezca, me encanta que se abra camino, ¿no? Y está ahí, lo veis cuando conocéis mi que hago. Sí. Ya no como Pertierra, como Javier. Hay mucho del... Eso te decía, porque en Pertierra como que... En Pertierra está, digamos, sublimado. Está demasiado Pertierra sublimado. es directamente pulp a saco, sin concesiones y sin esconderme. Lo que pasa es que ese fondo, si quieres, de sartén, aparece en todo lo que hago, porque yo soy hijo de los 60, entonces en los 60 pues había cómics, sí. Entonces yo estoy muy influido por el cómic, pero también con la animación, el diseño gráfico también, la pintura, por supuesto, pero los dibujantes más pop, o sea, no oculto el origen pop de mi trabajo, me gusta mucho, ¿no? Los carteles de cine, o sea, que me gusta mucho beber de la cultura pop en general, ¿no? No solo de la alta cultura, como siempre dicen, ¿no? Cuando ven mi trabajo el expresionismo alemán, pero yo es que entré probablemente a través del expresionismo alemán a través de dibujantes que no eran expresionistas alemanes, los descubrí después, ¿no? Entonces, si me permites un paréntesis, tú que eres de Madrid, de pequeño disfrutarías un momento viendo la cartelería grande esta de las marquesinas de cine. Sí, claro, y no solo eso, sino toda la gráfica que había en los 60, que me di cuenta cuando trabajando en Pertierra, me he dado cuenta que claro, que yo estaba muy cerca del personaje porque mi trabajo nace ahí y está influido por los Picapiedra, por los Supersónicos, en fin, por todo eso que yo veía de pequeño, por los seriales de la tele, por yo qué sé, ¿cómo se llamaba aquella historia de Tierra de Gigantes? Sí. Estas series de los 60 que eran súper locas y yo qué sé, pues... Sí, la animación de Hanna-Barbera. O sea, sí. Todo ese mundo, al final, era el mundo que gráficamente me rodeaba y del que me nutrí. Entonces, cuando encarno a Pertierra me doy cuenta que es un material que lo tengo muy cerca, que lo puedo usar de forma muy directa, no tanto ya que él se abra camino en mi trabajo de forma personal, o sea, yo no lo busco, pero él aparece, sino aquí lo voy a buscar, voy a por él, o sea, me voy a por él directamente. Y eso fue una de las claves también del personaje de Pertierra, ¿no? Que era claramente pulp, el lado más pulp. Y entonces lo que hice fue intentar durante un principio hacer unas ilustraciones y las desperdigamos por internet. Lo que pasa es que me parecía que eso no era una buena idea porque en esos momentos no había tantos blogs, había blogs pero no había tantos blogs profesionales, Facebook ya estaba pero no era lo de ahora, Instagram no existía, o sea, había un montón de cosas herramientas que no teníamos, entonces se me ocurrió lo de hacer un blog. Y yo creo que eso fue clave porque eso lo que dio fue un territorio de trabajo ya era como un blog y un blog. Sí. O
O sea, una manera de trabajar ordenadamente, ya no estaba haciendo portadas. Si me permites, Javier, pues yo creo que también hay una parte de magia. Quizá hoy en día no hubiera salido así toda esta historia no hubiera andado por el mismo camino si lo hacéis hoy en día, ¿no? Creo que no sería posible hacerlo igual. Lo hubiera hecho en Instagram, probablemente. O sea, en vez de un blog, que ya el blog es una... No, pero al margen de la plataforma, la red, creo que todo hubiera ido mucho más rápido, ¿no? Más rápido. Y hubiera perdido quizá ese encanto de lo misterioso. Quién sabe, a lo mejor hubiera perdido ese encanto y hubiera llegado antes a otros sitios, ¿sabes? Por la rapidez. Ahora es todo demasiado rápido. Yo creo que fue porque salió así. O sea, de hecho, al principio el blog era una cosa casi personal, que compartía con Fernando, le mandaba, mira, he hecho unas portadas, y yo ni siquiera le daba mucha importancia. A veces lo ponía en mi página de Facebook y la gente le daba 4 likes. Ay, qué gracioso esto, tal. O sea, es que era una cosa un poco... Luego mis amigos se iban enterando de, ¿y este tío quién es? Y se parece mucho a ti. Hubo gente que a Fernando le dijo, joder, que Javier, qué morro, cómo ha copiado a este tío, le ha copiado todo. Claro, no, eso, sí. Eso pasa, ¿no? Por eso te digo que al final esa magia quizá hoy en día no habría tenido ese punto. No, porque hubiera... Y no es por ponerme nostálgico. No, yo tampoco soy nostálgico, pero sí que es verdad que ahora probablemente se hubiera desmontado antes. Sí, eso me refiero. Se hubiera desmontado antes. Es verdad que el que no hubiera tantas redes sociales, nos ayudó a mantener un poco el misterio más tiempo, ¿no? En el tiempo. Y eso fue bueno. Pero tampoco era una cosa que yo pretendía, porque ya te digo, lo hacía como o sea, cuando ya acaba la promoción del libro, me dicen desde la editorial, bueno, ya puedes parar, gracias por todo. Ya está. Te liberamos, ¿no? De tener que esconder detrás de alguien. También podría darse el caso de que os dieran un planeta y hubierais tenido que desvelarlo todo. Eso sí que hubiera sido raro. Pero bueno, el problema fue que... Bueno, la cosa fue que yo me di cuenta de que a mí me gustaba mucho trabajar, porque ya estaba siendo una exploración personal. Ya no era simplemente hacer portadas por gusto, sino era ya más bien algo que estaba empezando a tener consecuencias en mi propio trabajo y en la manera en la que veía mi propio trabajo. Y entonces comencé ese blog como un trabajo paralelo casi, ¿no? de exploración, ¿no? Y esto que estamos viendo aquí, que ya lo ha puesto John... Sí, vamos, ya es un poco con esa parte, ¿no? Fue de las primeras cosas que se publicaron, como Per Tierra. Esto es un relato que se supone que escribió él, que lo escribió Fernando realmente. Y fue parte de la promoción del libro. Esto estuvo colgado en una web que tenía El Silencio se mueve, porque ellos querían hacer un proyecto que llamaban Transmedia, que es un término que yo creo que duró 15 minutos. O sea, como término, ¿no? Porque todo el mundo habla de eso y luego nadie se acuerda, ¿no? Y en el fondo Transmedia es lo que está pasando ahora. O sea, son proyectos que nacen en un formato, pero digamos que recorren pues televisión, cine, podcast, que es lo que se hace ahora, pues que no se le llama Transmedia, nadie lo llama así, le llaman lo que pasa ahora. Bueno, antes de meternos ya de lleno en el libro, es que a mí es una definición que me encantó desde el primer momento que la leí, esa definición que le dio Fernando a Per Tierra, que era como ese evanescente ser real. Yo creo que es la mejor definición que se puede hacer de este personaje, ¿no? No puedo mejorarlo. No, sí, lo dijo y dije, ya está, es esto. Porque él también jugaba, a él le encantaba, por supuesto, porque él era muy aficionado además a estos juegos de prestidigitación literaria, que sabías que tenía unas historias con la corporación, que era una gente que buscaba obras de arte, las escondía y las sacaba 400 años después, se forraban. O sea, una gente muy loca. Entonces a él siempre le gustó mucho el juego de contar. De hecho, hizo aquella historia, me parece que era con Juan, lo de Páginas ocultas de la historia, que ya era un proto Per Tierra de alguna manera, ¿no? Porque eran falsos documentales sobre figuras reales, ¿no? Entonces a él le encantaba ese juego, a mí me ha gustado muchísimo eso, los falsos documentales me encantan, me gustan muchísimo. Entonces todo ese juego de espejos, los dos lo llevábamos en la sangre, quiero decir, es una cosa que nos encantaba. Y encima del libro lo arrancáis de esa manera tan magnífica. No sé si está aquí la imagen, no me ha parecido verla cuando he hecho el repaso, que se puede ver perfectamente en la exposición. Es esa foto de ese señor paseando por Bilbao con el paraguas Bilbao, bajo la lluvia. Sí. Es una foto de Bilbao. Cuenta un poco la historia esa foto y luego ya nos metemos, porque es increíble. O sea, bueno, esas cosas del azar, la suerte o la fortuna te proporciona algo que te encaja magníficamente en toda esta historia. O sea, me creo que las cosas ocurren por suerte, pero llega un momento que si te pones a trabajar en un proyecto y empiezas a mirar en una dirección, empiezan a pasar cosas que van alimentando eso, ¿no?
y porque tú estás ya buscando sin darte cuenta. Entonces, Sí. hace años, mi exmujer aparece con una foto de una persona que nadie sabe quién es, que la han encontrado en la casa de una tía suya que acaba de morir. Entonces han desmontado la casa y se han encontrado con fotos de la familia, o sea, se han repartido y de pronto me dice, pues que esta foto no sabemos quién es, la cara no se le ve, no tuvo novios ni maridos, es una señora que murió soltera, Sí. digamos, no le conocían así parejas, entonces nadie sabía muy bien y no tenía ninguna Inscripción detrás, nada, ni no una tenía ni una fecha, que a veces no suele tenía tener. nada, era un tipo en los años 50 por ahí. Lo de Bilbao lo averigüé después. Eso te iba a decir, tú ni sabías idea. que ese señor No, encima era de que esa foto estaba hecha en Bilbao. No, yo miré la foto y dije, pues un tipo de los años 50 con un vestido. A mí Sí. me encantó que no se le viera la cara y dije, bueno, este es Pertierra, obviamente, ¿no? Sí, Y sí. ya lo incorporé al proyecto. Y luego hemos estado averiguando cosas. Gracias a la exposición hemos averiguado entre comillas, vamos, que empezamos a tirar del hilo de qué significa la foto, qué está pasando en la foto. Sí, porque en la inauguración yo estuve contigo y no sabéis mucho. No sé si de Pues hace estaba- 3 semanas aproximadamente sí, a hoy Rosa Huerta. habéis averiguado algo más. Rosa estaba allí, que además es escritora, y empezó a decirme cosas que no me habías fijado, ¿no? El paraguas que lleva es un paraguas de mujer, con lo cual probablemente Sí, él no sí. llevaba paraguas, y está en mitad de una calle, con lo cual la foto no se la hizo un fotógrafo callejero, porque sabes que en esa época Sí, no. los callejeros que te hacían fotos por la calle, luego te las vendían. Entonces está en mitad de la calle, está sonriendo, se está acercando a alguien que conoce, o sea, ahí hay un montón de claves que empezamos a tirar del hilo y nos dimos cuenta de que probablemente era un amigo de o la tía de mi mujer, Sí. que estaba lloviendo, que él no llevaba paraguas, por eso está mojado, y que ella le dio su paraguas y hizo la foto. Y encima es Bilbao, que eso Sí. tampoco lo sabía, pero me dijo, Rosa, no, esto es tal, y estuvimos ahí mirando, esta es la calle tal, porque yo... Sí, 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 vaya, O sea, que apreciar. todo Si conoces fue como Bilbao aprecias encajó de claramente forma- qué calle es. Sí, sí. forma maravillosa, ¿no? Ujú. Entonces, son de estas cosas que han pasado en el libro, que han pasado varias, que tienen que ver con la magia, ¿no? Con la magia buena, digamos, la magia que pasa cuando haces cosas interesantes. Sí, un libro que yo creo que es un divertimento para el lector, pero que también requiere una gran complicidad por parte de él, ¿no? Como la que tenéis Fernando y tú, pues es como Bueno, un juego a 3 bandas, ¿no? Entre el sí, lector, Fernando y tú. yo siempre pienso- voy a entrar en este juego, a ver cómo va. En el fondo, yo siempre pienso que el lector es más listo que yo. Eso es una cosa que, una frase, o sea, o un lema, o si quieres, una manera de trabajar, que empecé a hacer hace muchos años, ¿no? Que me di cuenta pronto, que es una buena manera de enfrentarte al lector, al que sea, pensando que es más listo que tú siempre, ¿no? Porque eso te permite no ser paternalista, no subrayar, no intentar explicarle demasiadas Sí. cosas, sino dejar que el lector lo complete, ¿no? Y eso ya lo vi en Las Meninas, que fue un poco mi prueba de toque, de a ver por dónde venía. O incluso a veces dejarle que se pierda, como dicen algunos autores, darle espacios para que se Si pierda. quieres que se pierda y él disfruta perdiéndose, ¿por qué no? También te estamos hablando, hay hay lectores que no quieren perderse, quieren que les lleves de la mano a algo y que sea así. Hasta el final. También depende, tú tienes que encontrar tu lector, obviamente, ¿no? Este es un libro para alguien que le guste perderse, pero también encontrar, porque no es solo perderse, yo creo que es más un libro que encuentra cosas, más que te pierdes, que encuentras una manera de trabajar, que encuentras un proceso, que encuentras la amistad de dos personas y lo que hicieron y todo lo que puede pasar cuando te escondes detrás de un nombre, que eso es una de las cosas más interesantes de este proyecto, ¿no? Que cómo funciona a nivel subconsciente el heterónimo, ¿no? Sí. El nombre falso, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que cuando te pones a trabajar, entre comillas, como alguien, como otra persona, pasan otras cosas, porque te liberas de forma inconsciente. Estás hablando de la subconsciente, ya no estamos hablando de... Y eso lo han hecho escritores famosos, no sé, ha habido muchos que tenían seudónimos, incluso Max Aub hizo Josep Cambalán, que era un pintor que se inventó... o sea, que el juego de inventarte a alguien siempre es muy liberador para el artista en general, o para los que trabajan en este mundo, porque al final te creas tu propio camino, tu propio nombre, tu propia marca, tu propio estilo, y no dejan de ser paredes que te van encajonando. Entonces, de vez en cuando, pues está bien salirse. De hecho, lo decía antes en la entrevista, lo dijo, Bowie era muy listo, y una vez le preguntaron eso y dijo, cuando ves que estás en un sitio como artista cómodo, es el momento de irte. Pero tú no llegaste al momento de tener ya esa duda de soy Pertierra, soy No. Javier. No, porque en el fondo
soy yo todo el rato también. Es un lado mío menos explorado, que había abandonado ya, el trabajar más suelto, el trabajar sin tanto plan, porque cuando vas consiguiendo profesionalidad, la profesionalidad tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Que ya vas cogiendo mano y ya eres capaz de hacer cosas y, bueno, y el trabajo te cunde, todas esas cosas, ¿no? Pero la sorpresa de pronto desaparece, ¿no? El de pronto, anda, ¿y esto? Eso es una cosa que de pronto echas de menos, ¿no? En tu trabajo. Y para mí Ver Tierra era esa manera de sorprenderme, porque enseguida ideé esa forma de trabajar que cuento en el libro, en la que no pensaba las portadas como un ilustrador convencional. Me decía, no voy a hacer Moby Dick. Sí, si te parece podemos ir viendo algunas, pero ya me las habréis visto en el libro, porque aquí hay un poco de todo, ¿no? Que es lo maravilloso, ¿no? Que hay portadas de libros, de revistas, incluso te inventas editoriales, claro, discográficas, portadas de discos. Editoriales fue una precaución más que todo. Claro, es que, a ver, todas las primeras portadas, que no sé si están aquí. Por ejemplo, es que a mí, de la parte, por ejemplo, de la exposición, el libro, me encanta esto, ¿no? Cuando es que es como estas dobles, la doble cubierta. Pues lo de inventarme editoriales lo hago porque al principio, como la idea era que la gente... De hecho, no sé si aquí alguna de las más divertidas es la editorial Dolphin, ¿no? Que es una parodia total de Penguin Random House. No digamos parodia. Bueno, homenaje, como quieras. No sé, que has publicado con ellos, es verdad. Sí. No, bueno, da igual. Ya ves tú lo que... Vamos, me mirará desde arriba y dirá, pobre individuo. No, lo que pasó fue que al principio las portadas sí que tenían... Porque muchas veces no salen en el libro, las he descartado. Pero muchas veces, por ejemplo, iba a casa de alguien y cuando había una biblioteca enseguida me ponía a mirar y siempre había un libro antiguo de los años 40, 50, y le hacía una foto. Y muchas veces removía con Photoshop, quitaba el dibujo original y ponía uno de Per Tierra. Porque en esa fase del proyecto, al principio, sí que queríamos que fuese real de una manera más clara, ¿sabes? Y que jugar más a engañar o a que la gente se creyera. Entonces, claro, eso es una cosa que puedes hacer en un blog durante un tiempo, pero publicar un libro con portadas falsas de libros que realmente existen y editoriales reales, sí, ya es más como... igual te estás metiendo en un sitio que... Hombre, se me ocurre un poco la broma de coger un libro que tengas por casa y demás, inventarte una portada y lo que es liberarlo en el metro, por ejemplo, así cosas que... Mira, no se me ha ocurrido eso, pero estaría bien. Podría haber sido una idea, ¿no? Quiero decir. Una idea. O sea, no hacer una larga tirada, un ejemplar único en el que tú le cambias la portada, la imprimes en casa, la pones de hecho, con... en la exposición, si vais a ver la exposición, hay algunos facsímiles. Sí. Lo que pasa es que las cubiertas son falsas, los interiores no son el libro que obviamente ¿no? que dice en la portada, pero también era una manera eso de enganchar más al trampantojo inicial, ¿no? De esto es un ilustrador de los 50, pues claro, una foto de un libro en una mesa es muy real. Ahora ya como no nos creemos nada, pues tampoco sirve. O sea, ya si mientes tampoco te creen. O sea, es como, pero por favor que estoy mintiendo. No, seguro que no. Ahora lo raro es que no te creen cuando dices la verdad. Claro, ya estamos en esa. Ahora haces un cómic realista y igual se piensan que no, que te lo has inventado todo. No. En esta época todavía cuando mentías la gente se le creía. y entonces lo que pasó fue que con el libro lo que hice fue volver a inventarme editoriales. Lo que sí es verdad que en el libro, que también yo seguí unas reglas, porque siempre que haces un proyecto, yo soy muy cartesiano a la hora de plantearme. Luego soy muy loco cuando me pongo a trabajar, pero a la hora de hacer el andamiaje, la estructura, soy muy cerrado, o sea, muy cerrado. Me gusta tener una red, yo digo siempre es como un trapecista, que me gusta hacer el idiota pero con una red. Entonces cuando tengo red ya me puedo flipar. Entonces lo que hice fue buscarme una estructura de trabajo que me permitiera hacer portada. Entonces los libros son reales. Hay una colección que no es real, que no voy a decir cuál es, pero eso sí que os lo dejo ya claro y veis. Sí, hay una está aquí yo. No es real. Vamos pasando un poco los libros para que que en este libro, todos los libros. Bueno, concretamente esto es disco de música clásica. Los discos de música clásica son reales. Estamos Emily Bronte, obviamente, pues son reales. Todos los. No, en la exposición están además. Están todos. O sea, podéis ver que muchos los habréis leído, son clásicos, casi todos la literatura, algunos no, porque a veces como trabajaba... La noche del cazador, por ejemplo. La noche del cazador, sí. A veces lo que hacía... Más estaba todo, detalles. Además que son como eran los siglos en aquella época, Pyramid Books, todo. Bueno, es que también... Y de hecho en la exposición estuvimos comentando que, no sé si aquí hay alguno que incluía un pequeño texto
sobre lo que contiene la portada, sobre lo que iba el libro. En esa época se hacía mucho. Era algo muy habitual, no sé si aquí habrá alguno, pero... Sí, normalmente... Sí, estamos viendo Frankenstein, por ejemplo, bueno, estos son ya ilustraciones. No, esto ya no, ya no. Bueno, sí. Pero lo veréis en el libro. Es que en esa época, ahora no se hace, ahora se ponen fajas. O sea, lo que se hace es que se pone una faja que luego la tiras. Para dejar la portada, porque el diseño ahora manda mucho, ¿no? Pero en esta época lo que querían era que el libro te contara muchas cosas desde la portada, y de hecho ponían resúmenes del libro en la portada, textos de escritores en la portada, incluso trozos del libro, ¿no? Diálogos en la portada. Entonces, todo ese tipo de trabajo es una cosa que me gustó mucho investigar, porque en el fondo este es un libro, yo casi diría que más que un libro de ilustración es un libro de diseño gráfico, porque tiene más que ver casi con cómo se hacían las cosas. A esa parte quería ir, si parece vamos avanzando un poco, porque luego hay otro tema que quiero tratar, y es que es un libro que también tiene su parte importante. Yo me lo contaste, además me pareció una historia muy bonita también, y está contado en el libro, que es el homenaje, ¿no?, a todos esos ilustradores anónimos, prácticamente la mayoría, del posfranquismo. Es que es una época que, claro, yo nací en el 64, los pillé ya... Muchos ya no trabajaban, pero los libros que uno tiene en casa no pertenecen al año en el que estás, sino que hay libros de los años al año 40, en el que se 30, compraron y demás. Claro, de tu padre, de tu abuelo. Entonces, toda esa gráfica que tú tienes en casa no es la gráfica del momento, sino que muchas veces también es la gráfica de las épocas anteriores, ¿no? Entonces me di cuenta de que todos esos libros ilustrados que tenía de mi padre y de mi abuelo, míos, tenían un montón de ilustradores que me encantaban, pero muchas veces no venían los nombres, ¿no? Y las portadas no tenían créditos. Mirabas quién era el dibujante y no ponía nada. Porque era una profesión, ahora es jodida, pero en aquella época no te quiero contar. O sea, era casi un refugio, era una profesión refugio. Mucha gente de Bellas Artes, mucha gente se metía en los cómics, porque después de la guerra muchos de ellos eran represaliados, eran gente que había sido, pues, yo qué sé, pues habían estado en la cárcel. Entonces, para encontrar trabajo que fueran, digamos, trabajos bajo el radar, o sea, que no sí, un estilo a los guionistas en la caza de brujas en Estados Unidos. No se podía saber quién lo había hecho. La ilustración era perfecta porque no eran pintores que tenías que estar en una galería que está de cara al público. Tú puedes hacer portadas durante años y nadie sabe quién eres, porque además si firmas con un seudónimo, ya olvídate. Entonces era un sitio perfecto para esconderse, para quedarse ahí, trabajar, ganarse la vida. Entonces esa idea del anonimato a mí me parecía terrible, ¿no? Porque yo por lo menos he nacido con esos referentes que no tienen nombre. Esa gente que me encantaba, que probablemente me ha influido, que han sido importantes para mí, pero que no sé quiénes son, ¿no? He conseguido luego averiguar nombres de algunos, se han publicado 2, 3 libros sobre ellos. Luego Emilio Gil hizo una exposición preciosa que se llamó Pioneros Gráficos, pero Emilio hablaba más de los grafistas, que era gente que ya tenía más nombre, ¿no? Pues Manolo Prieto, Garballo, gente que ya trabajaba a un nivel de publicidad, que eran muy buenos, que hacían portadas de libros también, pero que no eran ilustradores. Los ilustradores... No, incluso eran pintores también. Sí, pintores, muchos de ellos, claro, que estaban en galería. Entonces, o sea, la época de la ilustración española de los años finales de la guerra, del 40 a los años 70, es un agujero negro brutal. Eso me lo ha reconocido mucha gente. De hecho, Ima Corcho, que es la directora de la ABC, decía, es que es una época terrible, ¿no? Y ellos tienen un fondo maravilloso en el ABC, en Madrid, porque trabajaban para el periódico. Pero si trabajabas fuera... ¿Estaban en nómina, quieres decir? Bueno, no en nómina, pero con una cierta regularidad. Trabajaban con una cierta regularidad. Regularidad en prensa, por ejemplo. Goñi, que es uno de los dibujantes, a mí me parece que si esto fuera Estados Unidos estaría a un nivel de un Steinberg. Sería una figura por encima de esa, con exposiciones en el Reina Sofía. Sí. Y ahí lo obtienes al pobre en los cajones del ABC. Y dicen la gente, anda, qué bueno es, ya, está aquí. Pero aquí está muerto. Vamos avanzando un poco, porque también, obviamente, me apetece hablar, bueno, ya lo voy buscando, del Silencio se mueve, ¿no? Creo que una parte importante de este libro es El Silencio se mueve, son 34 páginas contando... Está al principio, creo. Sí, estaba la portada, sí, es verdad, sí, tiene razón, sí. Puse cronológico más o menos. Sí. Entonces está la portada. Mira, sí, aquí vemos ya imágenes, sí. Esta es la portada, al final Silencio se mueve, digamos que es casi la piedra angular, ¿no? Porque hay que contar la historia de Pertierra. Y contarla en un TVO en 34 páginas hecho, también era importante, ¿no? No sé si te llevó mucho tiempo, cómo fue. Fue un trabajo muy... Entiendo que el guión era todo de Fernando, ¿no? El guión era de Fernando, ese fue el trabajo que hicimos en el libro. De hecho, las portadas
no salen en El silencio se mueve. O sea, el libro de Fernando, El silencio se mueve, contiene solamente el cómic, y creo que hay una portada o dos y algún dibujo, pero las cubiertas se hicieron para una promoción externa al libro, para que la gente encontrara trabajos del ilustrador este. Pero el trabajo de Pertierra que aparece en el libro es un cómic de 32 páginas. 32, sí, mira. Que forma parte fundamental de la historia, porque es un cómic que el difunto Pertierra le deja a su hijo para contarle su vida. Entonces, me gustó mucho primero que Fernando y Elsa Aguiar, que es la editora, consideraran importante el cómic dentro de un libro, porque yo ya estaba acostumbrado a estos cómics que son prescindibles en un libro. Yo me crié con las joyas literarias. Joyas literarias juveniles, exactamente, sí, sí. Entonces, leías el cómic en vez del libro y te decían, me he leído... No eran prescindibles, eran necesarias, yo creo, al revés. Bueno, si no te querías leer el libro, sí, te ahorraba mucho tiempo. Pero si te leías el libro era absolutamente imprescindible, claro, sí. No, digamos, no continuaban la historia, sino que lo que hacían era contar lo mismo. Contar lo mismo. Con menos era un texto. Duplicado, digamos. Era un duplicado, era como contar la historia en dos formatos a la vez. Te podías leer el cómic, que es lo que yo hacía. Sí, yo. De hecho, lo que sí, lo hacemos todos, yo creo. Y luego el libro también estaba resumido, porque luego me he leído alguno y ni siquiera en las historias originales. O sea, que era un desastre todo. Pero, tengo por casa, pero no los he vuelto a tocar igual en 40 años. Eso Miguel Estrogón no ocupa. Sí, no. Eso es mi hijo. El caso es que me pareció muy buena idea por parte de Fernando y muy, o sea, muy de valorar el medio. Es decir, es que tienes que leer este cómic para entender la historia. O sea, la historia forma parte del cómic. Tú acabas de leer la parte literaria y cuando el personaje del niño encuentra el cómic, sí, empieza el cómic y lo lees, y el niño lo lee, el personaje lo lee del libro, a la vez que tú, y te enteras de cosas que luego tienen que ver con la trama del libro. O sea, que si no lo lees, digamos que forma parte fundamental, es como el corazón del libro, ¿no? Y esa idea me gustó mucho, ¿no? Porque era muy importante para mí que no fuera como siempre algo resumido, prescindible o un adorno, sino que simplemente era lo verdaderamente importante, porque además hay cosas en el cómic que no son ciertas. Dejémoslo ahí, yo no digo más. Claro. Quizá para ti este libro es muy especial, ¿no? Porque es un poco un compendio de tus dos facetas. Es un cómic, tiene ese cómic que tiene una parte muy importante, luego hay otras páginas más en París, creo que París, es, ¿no? Sí. Hay creo que son 4 o 5 páginas. Vamos, más. Es una historia que Fernando y yo hablamos de hacer, pero que otra de esas cosas que ha pasado con este libro, un poco mágicas y raras, es que hablábamos todo el rato de hacer esa historia, de Pertierra en París con Melville, porque a Fernando le gustaba mucho Melville, a mí también, y bueno, pues que conocía, o sea, iba buscando a Django Reinhardt, pero Fernando fallece y entonces yo digo, qué pena, porque nunca llegamos a hacer nada sólido, ¿no? Y no quería, digamos, trabajar ese cómic solo con las ideas que yo recordaba, porque me parecía demasiado difuso, no me acordaba bien de todo, no sé si eran cosas que había dicho yo o él, no sé, que no me atreví mucho a ponerle mano. Y entonces, un día, montando este libro, abrí una carpeta... Es que queda como si fuera algo perdido, ¿no? Algo que estaba ahí perdido. Siempre pensamos, estaría muy bien hacer esa historieta con Pertierra, ¿no? Para el libro, de hecho, además, porque Fernando ya conoció la historia y sabía que le iba a meter Stiberri, o sea, todo eso lo supo. Pero esa historia se quedó sin hacer y dijo, bueno, ya haremos el guión, estábamos así, ¿no? Y entonces, claro, yo digo, cuando él muere, yo digo, pues es que no sé qué hacer. Y de pronto encuentro una carpeta que pone Pertierra en París, en mi ordenador, dentro de una cosa que ponía el libro de Pertierra, que no me acordaba, debíamos haber empezado ya. Sí. Y dentro de esa carpeta había un texto de Fernando bastante largo, contando un poco a grandes rasgos todo lo que cuento yo en la historieta. O sea, no era un guión, pero era como una sinopsis de que Pertierra va a París, se cuenta con Melville, trabaja para la película del Ejército de las Sombras. Era más largo y había más cosas, pero más o menos era eso. Y no me acordaba para nada que me hubiera mandado ese texto, o sea, no lo había olvidado absolutamente. Fue como, ostras. Y entonces ya dije, bueno, ahora ya sí que puedo, a partir de ahí, construir una historia corta, aunque tampoco era para dar para mucho, pero por lo menos cerrar ese capítulo que él quería hacerlo. Sí, pero es la pregunta que me ha quedado por comentarte. Digo que es, creo que muy especial para ti, ¿no? Porque combina un poco, aparte de todo lo que supuso toda esa relación con Fernando, todo el largo trabajo que ha sido, es un poco como un compendio de tus dos facetas profesionales, ¿no? El cómic, porque tiene un cómic, y ilustración, mucha ilustración, que también es una parte importante de tu trabajo. Sí, yo es que ya me pasa un poco como con Pertierra y conmigo, que ya ni lo distingo mucho. O sea,
a ver, lo distingo porque sé que son medios diferentes y me gusta darle a cada uno lo que necesita y buscar en cada uno cómo mejor puedo hacerlo y con el tiempo los he diferenciado mucho. O sea que sí que creo que hago cosas diferentes tanto con historieta como en ilustración y me parece que es importante tenerlo claro, ¿no? Que son medios narrativos los dos, pero muy diferentes, ¿no? Y lo que pasa es que paso de uno a otro bastante fácilmente porque mi carrera siempre ha sido así. Sí. O sea, yo empecé haciendo, de hecho las primeras cosas que publiqué eran ilustraciones en una revista que se llamaba Micro Hobby, que era de juegos de ordenador. O sea, cuando los ordenadores eran de madera. Sí. Ya recuerdo, sí, me acuerdo de qué revista era, sí. Y entonces, digamos que la ilustración siempre ha sido para mí una manera de ganarme la vida. Primero fue una manera de ganarme la vida, el cómic fue como mi jardín particular, mi lugar para mí. Y luego también la ilustración ha sido una cosa importante, o sea que he aprendido y he disfrutado y disfruto mucho del medio, de trabajar con libros ilustrados, o sea, a pesar de ser un poco lo que hacía para ganarme la vida mientras hacía cómic, al final tampoco ha sido así, porque luego, gracias a las menines y otras cosas, he vuelto al cómic un poco, que ya había perdido esa idea de, bueno, pues ya haré mi cómic, me comprarán mis 300 colegas. Sí, vivo de la ilustración. Vivo de la ilustración sin problema, pues ya está. Oye, ¿ya por aquellos tiempos, por los 80, ya te influía tanto Per Tierra como ahora? Probablemente sí, pero no lo sabía. Probablemente sí. Es que Per Tierra yo creo que estaba ahí siempre. Per Tierra siempre estaba ahí. Es que yo creo que esas ideas, lo que pasa es que uno las descubre y de pronto las deja salir. Pero yo antes de trabajar con Fernando en esto, ya había hecho, que está en el libro, portadas falsas. Lo que pasa es que no las firmaba como nadie. O sea, digamos, lo falso era la escritora. Una escritora que se llama Margaret Dark, que probablemente exista, yo tengo con ese nombre, me parece demasiado obvio que no exista, pero yo qué sé, yo me lo inventé. En esa época, como no había tantas redes... Bueno, y con todo lo que se publica hoy en día, probablemente habrá alguna escritora con ese nombre en algún lugar del planeta que... Me parece demasiado bueno para dejarlo pasar. Sí. Y entonces hice unas portadas que para mis colegas, o sea, broma de blogs. En los blogs, y en los programas de mis blogs la gente comentaba cosas y empezamos a hablar de la escritora y a inventar una historia de la escritora completamente absurda, pero fue un divertimento que hacíamos entre los colegas que no fue más allá, ni lo publiqué ni nada, era un juego, pero ya tenía esa pulsión yo de jugar, ¿no? Y yo creo que Per Tierra para mí ha sido fabuloso para eso, para salirme un poco de mi personaje, entre comillas. Oye, no sé, ¿sabes? Yo tengo una amiga que tiene una aplicación en el móvil, no me preguntes, le gusta pintar, ilustrar y demás, que te coloca cuadros tuyos en casas de famosos. No es broma, lo digo aquí ahora. No es broma, digo por si te interesa, ¿Qué me interesa qué? La aplicación, digo, por hacer la broma, por seguir la broma. Sí, por poner un Per Tierra... Sí, por poner un Per Tierra en una mansión de Beverly Hills, te la pone. Bueno, pues sí. Por ejemplo, Trump no creo que tenga. No. ¿No? Yo no me lo imagino, yo tampoco lo veo. Trump con un Per Tierra. No. Pero bueno, nunca sabe cómo... Si ve que puede darle pasta. Sí, pero bueno, digo, por seguir un poco con el juego, que ya prácticamente con las redes puedes crear cualquier universo. Había una foto que no sale en el libro, que eso es curioso, no me he acordado de eso. En una de las entradas del blog, porque encontré una foto muy bonita de unos grafistas de los años 60, finales de los 60, en un estudio de alguien. Eran Gerard Miracle, que era un catalán, bueno, el hijo de Gerard Miracle, que era también un ilustrador y tal. Y entonces cogí la foto y coloqué un Per Tierra en la pared. Y entonces ponía, digamos, el post era sobre que en esa foto, sí, yo decía, yo creo que no está Per Tierra, igual la hizo él, pero se ve un trabajo suyo al fondo porque estuvo trabajando con este estudio, bla, bla, bla. Por supuesto la foto no... O sea, el juego siempre te da un montón de posibilidades, hasta donde quieras llegar. Claro, no, lo que pasa es que esa foto, a ver, son gente real, sí, y ya me parecía pedir demasiados permisos y decirle a la gente, yo voy a poner esto, igual hay gente que me gusta, en fin, era meterme en un camino que no... Lo de la foto sí, porque a no ser que aparezca alguien, que puede que aparezca en Bilbao, un día por las posibilidades, es mi padre o es mi abuelo, sí, aquí, ¿no? Es mi abuelo. Eso me parecería fantástico, me parecería ya como cerrar el círculo. Siempre y cuando no tengas que llamar al abogado. Claro, no, hombre, con suerte será abogado él y tendrá sentido del humor. Hombre, es verdad que la foto, al ser anónima, es muy anónima. Sí. Que puede ser cualquiera y puede ser alguien, de hecho es alguien, o sea, alguien es, no creo que averiguemos nunca quién, pero porque esta mujer sería mucha casualidad, yo lo pregunté,
Pero bueno, al ponerla en Bilbao, una de las cosas que pensé es, joder, sería genial que de pronto apareciera algo y dijera, anda, porque yo tengo esa foto en mi casa, a lo mejor, ¿no? Que era mi tío Alberto. Sí, había hecho varias copias, sí, exactamente. Tenía 4 hermanos y les había regalado una a cada uno, sí. Una copia, a lo mejor eso, digo, pues eso si pasa tiene que pasar en Bilbao. Eso sí. Pero bueno. Oye, vamos ya terminando porque luego creo que tienes un turno largo de firmas, pero creo que tenemos que terminar hablando un poco también de Fernando, de su trabajo, de lo que hizo. A mí, cuando te entrevisté, me dijiste una frase que me encantó, sobre todo un poco el compendio de toda esta historia, que dijiste que Fernando deslizaba verdades en medio de los embustes. Era genial, era genial. En las charlas de Pertierra era muy gracioso. Inventaba unos embustes, además lo decía todo con un aplomo. Sí, creo que aquí al final hay foto. Esta manera de decir las cosas. Tenía sorna, entonces lo bueno de la sorna es que es como un idioma casi, ¿no? O sea, lo puedes decir todo con sorna, entonces es muy gracioso. Sí, aquí hay una imagen de una charla vuestra. Fue en Fundación Telefónica que hicimos una masterclass de 4 horas, que yo le dije a Fernando, 4 horas es mucho. No, la gente va a aguantar, y dije, no sé yo. Y no aguantaron, ¿eh? Hicimos 2 horas y también paramos y luego 2 horas. Pues les metimos 4 horas de chapa. ¿Solo hablando de Pertierra? No, la primera parte hablamos de Pertierra, la misma Pertierra, de las portadas y tal. Aquí, si fijáis, sí que está Penguin. Ahí no lo veis, pero ahí arriba sí todavía está Penguin. O sea que si se ponen pijos los de Penguin, todavía ponen. New Penguin si Shakespeare. Lupa, los de Penguin. Sí, New Penguin Shakespeare. Mira, sí, se aprecia, ¿no? Pues fijaros. Creo que estas son las portadas. En la de Enrique VIII se ve un poco mejor. Las portadas originales, que son portadas de Penguin reales. O sea, digamos, el diseño es Penguin. Sí. Lo que pasa es que yo le quité el dibujo y puse esto. Ah, está el logotipo de Penguin. Luego lo cambiaste por el delfín. Luego lo cambié porque me parecía un poco ya meterme, en fin, que es público ahí, me va a decir algo. Aparte creo que igual no es ni legal, es decir, igual te pueden decir. No. En fin. No tiene pinta de que lo sea mucho. Claro. No sé, algún abogado en la sala. No sé, da igual, es igual. Tampoco hacía falta, quiero decir que no. Podía perfectamente jugar a inventarme. Además era más divertido inventarme editoriales, ¿no? Porque así podía también inventarme carreras de Pertierra, que además una de las cosas que le definen también es que trabajó para afuera, siempre. Que fue mi manera de cubrirme un poco, porque es muy fácil, o sea, es más difícil engañar, entre comillas, a la gente si las portadas que haces son portadas de libros que puedes tener en tu casa. O sea, yo o mi padre o los de mi abuelo, entonces portadas de estas es muy difícil que la gente diga, puedes tener la versión española, pero me pareció más bonito. Aparte que luego otra cosa que me gustaba de Pertierra, que también lo digo en el libro, es su faceta de exiliado mental, ¿no? De exiliado gráfico. O sea, él vive, si leéis el libro, él se queda en España, o sea, él vive la guerra civil aquí, él quiere involucrarse pero al final no lo hace, y entonces se queda con esa angustia y se queda aquí. Y entonces para mí, yo se lo comenté a Fernando, digo, yo creo que para mí Pertierra lo que hizo fue exiliarse gráficamente. O sea, vivió aquí toda la vida, pero nunca trabajó para España, o muy poco, prácticamente nada. Todo lo hizo para afuera. Yo contaba también porque es que el estilo era más un poco moderno para la época, obviamente. Pero bueno, me gustaba la idea de esa resistencia, ¿no? Es decir, me tenéis a mí, pero a mi trabajo no. Me parecía bonito eso. Y eso, Fernando, o sea, todo esto es siempre hablando, durante toda la época del blog, cada cosa que yo hacía se la mandaba a Fernando me contestaba, a veces me hacía puntualizaciones graciosas como la metralleta esa que estaba mal y no sé qué, nos reíamos, o sea que había muchísima complicidad en todo lo que hacíamos. Y en las charlas, hay una muy interesante en YouTube, si queréis buscarla, en la Feria del Libro de Zamora, me parece que eso por ahí, que estamos 2 horas y pico hablando de todo el proyecto entero, desde el principio hasta el final, con una proyección y tal. Y yo creo que fue de las charlas más completas que hicimos. Porque de todas formas, en ese momento, todavía jugábamos... Con la trampa, ¿no? Bueno, la trampa... Al juego. Al despiste, sí. Entonces yo decía que había convocado a Pertierra, que yo lo había convocado. Que era una manera de decir, soy yo, pero no sé. Igual sí, igual no. No sé. O sea, me quedaba como... Estábamos todo el rato usando palabras difusas, ¿no? Y luego encima contando trolas divertidísimas, como que había un millonario australiano, le iba cambiando la nacionalidad en cada charla. Ya lo he ido a contar. Australiano, inglés, según le daba, que nos había ofrecido muchísimo dinero por las portadas estas de Shakespeare, porque claro, él tenía todas las portadas de Shakespeare de todas las ediciones del mundo, pero estas no.
y que las quería a toda costa y que ofrecía una cantidad de dinero indecente. Y nosotros habíamos rechazado esa oferta porque en fin, unos idiotas. Unos románticos que suele decir. Sí, también, pero Sí. bueno. No, pero todo eso era lo que hacíamos en las charlas y es que con Fernando todo era siempre fascinante, divertido y maravilloso. Entonces, también este libro es para él, es para él. Yo lo he hecho porque... Eso quería decir. Y alguien me ha preguntado si hemos acabado el proyecto y yo siempre digo lo mismo, he acabado el libro, pero el proyecto no. Per tierra vive. No, digamos, sí, ¿no? es que es muy divertido. Si es que además, Sí. ahora ya como ya da igual, o sea, ya está. Sí, no tienes que esconderte, ¿no? Ni nada por el Nunca me he estilo. escondido. O sea, Ya, pero me ha bueno. dado igual. Pero ahora me parece más divertido porque ahora sí que ya estamos, digamos, en el terreno del juego interesante, que es, joder, porque, por ejemplo, todos mis amigos ilustradores dicen, joder, qué envidia, porque es que es un trabajo, es que yo hubiera querido hacer eso, claro, hacer las portadas que tú quieres, y yo les decía, sí, ya, pero gratis. Eso te iba a decir, que Todo tiene un precio. han sido No se puede tener muchas todo. horas invertidas, puedes tenerlo no sé todo. si por amor al arte o por diversión, que bueno, también... En este caso era por jugar. Porque Sí, me o gusta por mucho jugar, y- exactamente. Pero luego también al final acabas haciendo un libro, es una exposición, este libro está llegando a sitios en los que a lo mejor yo no hubiera llegado como yo. De hecho, un amigo me dijo, dice, es paradójico que tú no tengas un libro de ilustraciones y Pertierra sí. Digo, pues, Sí, porque no hay ningún, digamos, de ilustraciones, recopilatorio de obras ilustraciones tuyas. no. Entonces es interesante, ¿no? Pensar que gracias a Pertierra ahora tengo un libro. Y probablemente no te quedará ningún disgusto, pero igual sería menos comercial. ¿Me que por Pertierra? Pues, El tuyo, no. Bueno, si no te lo tomas a mal, ¿no? Si- Ay, no, digo llevo demasiado tiempo en esto. como para ya conocer un poco cómo está el mercado, ¿no? O sea, yo sé, porque lo he hablado con los editores, que sería un libro capricho. Sí. O sea, que me lo iban a comprar mis 1156 fans, ¿sabes? Sí, De por los eso. que se compran, luego hay mucha gente Sí. que lee tus cómics. Pero un libro de ilustración no es el mismo público que el cómic. No, absolutamente. Entonces es mucho más, o sea, es más si te apetece hacerlo a ti, o te hacen una expo, o hay un catálogo o algo así, entonces sí. Pero hacerlo por venderlo pues es absurdo. Lo haces por recopilar, por cerrar un ciclo, o para que la gente tenga a lo mejor todo lo de prensa que haces, o todo lo de infantil. Eso sí que sería interesante, y puede que lo haga, y seguramente lo haré en algún momento, pero ahora mismo, para mí ahora mismo Me el compartí libro que ratope. tengo sí, Sí. el libro que me gusta es este. Bueno, pues hasta aquí por mi parte las preguntas. No sé si por parte vuestra os ha quedado alguna duda o hay alguna cosa de interés del libro que os gustaría comentarle a Javier. Y si no, pues os firmo. Y si no, pues damos paso al turno de firmas, que también es interesante. Pero bueno, espero que os haya divertido, hayáis estado a gusto y hayáis descubierto pues algunas cosas más, aparte de las que se cuentan en el libro, Sí, algo más ahí. sobre el trabajo de Javier, muy influenciado siempre, como Por te dije, Pertierra. por la obra de Pertierra, pero eso ya no lo vas a evitar nunca. No, ya está. Vivo con ello. Muchas Pues, gracias. sí. Bueno, perdona, hay una pregunta. Mira. ¿Cómo te has encontrado como diseñador gráfico? Porque has jugado con tipografías, me llama mucho la atención. Claro, es que Sí, que esa parte lo hemos tocado, sí, Claro, es lo verdad. decía antes y es verdad. Es un libro que tiene que ver casi más, también la ilustración, pero casi más con el diseño gráfico, ¿no? Y fue una de las partes del proceso que más me gustó. Explorar y tengo carpetas y carpetas y carpetas de portadas de los años, desde los 40 a los 60, 70, y descubrí muchísimas cosas interesantísimas de cómo hacían las portadas, ¿no? Por ejemplo, que los diseñadores eran los últimos de la cadena, por ejemplo, ¿no? Que el ilustrador, o sea, te encargaban, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino como ilustrador, tú hacías la portada, hacías lo que te daba la gana y se la mandabas, y luego el pobre diseñador tenía que meter 20.000 leguas de viaje submarino ahí donde no cabía. Y claro, me di cuenta que muchos diseños que yo pensaba que eran malos... o que Este sé eran- que te encanta además. Sí, no, es que en el fondo el hombre invisible es el leitmotiv del libro, por eso sale en la portada y por eso Sí. sale en la contra. Pues me encontré con que precisamente esos diseños un poco, no cutres, iba a decir descuidados, ¿no? Eran precisamente porque en la cadena del libro el diseñador era el final. No había una colección, un diseño de colección como hay ahora. Ahora cuando yo hago una portada te mandan una maqueta y todas las letras están puestas ya. Y tú tienes que buscar el hueco en eso, que a veces son unos huecos imposibles, porque el diseño de colección es sagrado. Sí. En esa época es justo al revés, el dibujo era sagrado. El diseño de colección era pon Orzoway donde quepa. Y tú decías, Dios mío, es que no cabe. Entonces al final lo ponían aquí abajo y yo decía, pero ¿por qué está tan mal diseñado esto? ¿Por qué pone aquí Miguel Estrogoff en la esquina?
porque era el único sitio donde podías ponerlo para que se leyera, porque no había una maquinaria de producción engrasada, ¿no? Entonces es paradójico que el ilustrador fuese una persona a la vez tan mal pagada y tan influyente a la hora de hacer un libro, porque al final tú mandas más que nadie, pero te pagan por el ilustrador. Es muy curioso, ¿no? Y eso ahora no pasa, ¿no? Y luego además, por eso las tipografías, ¿no? Que había unas tipografías muy concretas. He buscado tipografías de la época, buscaba tipografías de los años 50, de los años 60. ¿Has creado alguna? No. En algún momento pensé, pero no, casi todas son tipografías que existen, porque me mantuve bastante en una época de tipografía. A un amigo tipógrafo le pedí consejo, ¿no? Le dije, oye, la futura. Me dijo, no, es que esas tipografías ya no existen, o sea, las que hay ahora son derivadas. Muchas de las tipografías de esta época eran a mano, sí. Eran letraset, eran cosas que ya no se pueden reproducir, ¿no? Es como el lino de los egipcios, o sea, el lino ha mutado. Entonces el lino real de las momias es mucho más fino que el de ahora. No se puede conseguir ese lino nunca ya, porque la planta mutó, entonces ahora ya son más gruesas. Entonces es un lino que se perdió. Sí. Y pues es igual, las tipografías estas ya o las haces a mano. Hay mucha tipografía vintage también ahora, ¿eh? O sea, te pones a buscar tipografía vintage, sí. Y hay mogollón. Porque el rollo de hacer pósters antiguos, ahora en Instagram y sobre todo en Pinterest. En Pinterest hay muchos pósters de películas antiguas hechas ahora, novelas antiguas. O sea, el rollo de la portada vintage, de la recreación de una gráfica antigua, está muy de moda ahora mismo. O sea, no lo he puesto de moda yo, obviamente. Yo soy uno más. Pero que está muy de moda y tiene que ver mucho con el diseño. Entonces me fijé mucho en cómo diseñaban, dónde ponían los rótulos, dónde ponían las... No sé, me pareció un ejercicio fascinante porque tiene que ver... Yo siempre lo digo cuando estoy en clase, yo doy clase en la escuela minúscula en Madrid, y entonces siempre le digo a los dibujantes, a mí cuando me gustan mis cómics o mis portadas es cuando están las tipografías puestas, el precio, todo. Todo completo, sí. Me encanta la portada. Cuando está sin nada digo, pues es un dibujo que está bien, pero porque es importante la función. Nosotros somos gente que hacemos portadas, no hacemos dibujos. Yo soy muy pesado con esto. Y yo hago libros, no hago dibujos. O sea, mi obra es esto. Los dibujos estos están en mi casa en un cajón, y son muy chulos, y se pueden vender, se pueden regalar, se pueden colgar, los podéis ver en la expo, pero mi obra real es esto. O sea, y cuando me gusta esta portada es cuando tiene la tipografía, cuando tienen los textos, que eso es una cosa muy de ilustrador. Los pintores odian ponerle nada encima, obviamente, sí. Y muchos ilustradores no les gusta cuando hay un texto, hablas como... Incluso una vez un dibujante de cómic me dijo, es que me estorba el bocadillo. Y dije, ¿pero qué me estás contando? Claro, porque de pronto él hace el dibujo y dice, ay, tiene que hablar. Con lo bonito que me ha quedado, claro, ¿no? Es que si pongo lo tengo que estropear con el bocadillo. Hay que echar un árbol muy chulo. Y digo, ¿y por qué no pones los bocadillos al principio? Que es una manera de jerarquizar. Digo, si pones el bocadillo al principio y lo tienes en cuenta, luego el dibujo, digamos, lo haces alrededor del bocadillo, entonces no dibujas en falso, no dibujas nada que no tengas que dibujar. Pero ya me di cuenta que ya le molestaba los bocadillos y dije, este no va a ser dibujante. No. Que no pasa nada, igual es ilustrador, pintor o lo que sea. Pero hay algo que te dice, no, si te molesta el bocadillo, mal vamos. Es como si te molestan las tipografías. Sí. O sea, a mí me flipan las tipografías de los... Bueno, os tengo que advertir que los de jazz, si vais a buscarlos por ahí, no lo hagáis. Porque son falsos todos. O sea, lo digo porque le pasó a un amigo mío que se puso a buscar. Me dijo, tío, me he puesto a buscar todos los discos son reales, todo es real. Sí. Pero los de jazz, y lo digo porque me gusta explicarlo. Sí, has comentado que había una parte falsa además en los discos. Hay otra parte más, pero bueno, esta por ejemplo es muy obvia, porque yo soy muy fan de las portadas de discos de jazz de los años 50, 60, 40, de los 40 a los 60, que son maravillosas. Entonces lo que me parecía horrible es quitar uno de esos dibujos que me gustan tanto y poner uno de Pertierra. O crear discos falsos de Miles Davis, no sé. Y entonces se me ocurrió inventarme músicos de jazz. Aparte es más divertido también. Es mucho más divertido. De hecho me costó mucho más inventarme los nombres de los músicos que las portadas. Y entonces son tan creíbles que este amigo se pasó pero una tarde entera buscando a toda esta gente y dijo, no encontraba a nadie, ¿quiénes son? Y yo digo, es que no existen. Entonces lo digo pues para que no perdáis el tiempo. De nada, ¿eh? Sí. Bueno, es divertido. De hecho además es muy divertido que suenen a reales. Eso es lo más difícil. Pero eso es parte. Por eso digo que el trabajo de este libro no es solo dibujar, que sí, es investigar más cosas, ¿no?
pues si no hay ninguna pregunta más, espero que haya sido amena la charla, con todo lo que se ha comentado, con todo lo que hemos descubierto de más sobre ese enigma, que de eso se trataba, saber un poco más del enigma de Pertierra. Y ahora llega el turno de las firmas, pero antes un aplauso para Javier por todo lo que nos ha contado y por el trabajo. No tenía que haber hecho el día.